y vamos a empezar. Entonces vamos a empezar a compartir pantalla con el pizarrón. Directamente la pizarra. Se me escucha bien, ¿no es cierto? Bueno, lo silencié, pero Sí. ustedes pueden activar su micrófono para hablar, por supuesto, y para hacer preguntas. Bueno, entonces habíamos visto en la clase pasada cómo se definía la velocidad media, ¿sí? La velocidad instantánea, la aceleración media y la aceleración instantánea. Entonces, para aplicar esto que vimos en la clase pasada, vamos a empezar a estudiar un movimiento conocido como movimiento rectilíneo y uniforme. Recuerden que estamos viendo siempre movimientos rectilíneos. En esta parte de la materia vamos a ver movimiento rectilíneo. El uniforme y el variable. ¿De acuerdo? El movimiento uniforme tiene la característica de que la aceleración es igual a cero. Perdón. Siento ruidos exteriores, voy a cerrar la ventana. Entonces, la característica del movimiento rectilíneo y uniforme, de que estamos hablando, es que la aceleración es igual a cero. La aceleración del movimiento es igual a cero. ¿Qué significaba que la aceleración sea cero? Si recuerdan, la aceleración instantánea, para todo tiempo, la aceleración vale cero. Entonces, instantánea es igual a la media, igual a cero. ¿Qué significaba que la aceleración fuera cero? Que no hay variación. Recuerden que la aceleración, tanto como es cero, la aceleración media es igual a la aceleración instantánea. Entonces, cuando vale cero, significa que el cambio de velocidad es igual a cero. Si el cambio de velocidad es igual a cero, significa que la velocidad es constante. ¿De acuerdo? Entonces, delta V igual a cero significa que V final, delta V, es igual a V final menos V inicial. Y eso es igual a cero. Significa que la velocidad final es igual a la velocidad inicial. ¿No es cierto? ¿Sí? Quiere decir que se mantiene constante la velocidad a lo largo de todo el movimiento. ¿Estamos? Entonces, en un movimiento rectilíneo uniforme, bien digo, la aceleración igual a cero implica que la velocidad se mantiene constante a lo largo de todo el movimiento. Entonces, aceleración igual a cero implica velocidad igual a constante. Y en vez de ponerle constante, le ponemos un valor teórico B0 o B0X. Y entonces, acá tenemos el grafiquito, una función constante igual a 0, es una línea sobre el eje de los tiempos, ¿no es cierto? Y una velocidad constante igual a B0 es justamente esta altura de la función constante es B0, es decir, corta el eje de las velocidades en B0. Bien, entonces, tenemos que la aceleración es constante, que la aceleración es cero, que la velocidad es constante, igual a V0. Entonces V igual a V0. Directamente ponemos V igual a V0. Y la posición X, es decir, cómo varía la posición X, si la velocidad es constante, ¿qué aprendimos? ¿O qué aprendieron seguramente ustedes? Que recorre distancias iguales en tiempos iguales. Por ejemplo, si esta velocidad constante fuera igual a 7 metros sobre segundo. ¿Qué quiere decir? Que nuestro vehículo, nuestra partícula, recorre 7 metros por cada segundo de tiempo que transcurre. Entonces, si yo hago un segundo, quiere decir que aumenta 7 metros la posición inicial de nuestra partícula. Si esta es la posición inicial en el eje X, recuerden que este es el eje donde se mueve nuestra partícula, la posición inicial de nuestra partícula le llamamos X0 también. Entonces, cada segundo
cada segundo que transcurre, el cuerpo se desplaza 7 metros por segundo, 7 metros, por ejemplo. Entonces, otro segundo, otros 7 metros. Y así, quiere decir que recorre distancias iguales para tiempos iguales. Eso significa que la velocidad es constante. Entonces, el desplazamiento... Profe, o sea que la línea esa, disculpe, la línea sería un ángulo de 45, se podría decir, porque va en función del tiempo, la cantidad, la distancia que recorre, ya que no tiene aceleración y la velocidad es constante. No de ¿Podría ser? 45, el ángulo de la pendiente de la recta. La pendiente de la recta es justamente la velocidad constante. Es de 7 metros sobre segundo. Entonces, esto es lo que te da la pendiente, la inclinación de la recta, porque tengo 7 y 1. 7 vertical y 1 horizontal, no 45 grados. 45 grados sería una recta que avanza cada un segundo, 1 metro, por ejemplo. Eso sería 45 grados, pero también depende de la escala que utilicemos. Así que el tema de los 45 grados es relativo a la escala USA. Bueno, entonces, si la velocidad es constante, nuestra función posición con respecto al tiempo es una función lineal. Y la función lineal tiene como pendiente justamente la velocidad de 0 multiplicado por el tiempo más la posición inicial. Esta función es la función posición respecto del tiempo en un movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Bien? Entonces, tenemos estos tres grafiquitos siempre que la velocidad constante sea positiva. Porque si la velocidad constante es negativa, ¿qué significa que la velocidad es positiva? Que el cuerpo se está moviendo hacia arriba, en la dirección positiva del eje de las X. Esto significa que la velocidad es positiva. Velocidad positiva significa que se mueve hacia arriba, se mueve en la dirección positiva del eje de las X. Cuando la velocidad es negativa, se mueve en dirección negativa del eje de las X. Eso significa el signo de la velocidad. Entonces, si nuestra velocidad fuera, para el movimiento rectilíneo y uniforme, fuera negativa, significa que nuestro cuerpo, en vez de moverse para arriba, se está moviendo para abajo, en el eje de las X, ¿no es cierto? Puesto de esta manera. Entonces, ¿qué pasaría con las ecuaciones para una velocidad negativa? Si la velocidad fuera negativa, entonces yo tengo que graficarla en este sistema de ejes, alargo un poquito el eje de las velocidades, y trazo una función constante negativa. Ahora B0 es negativa. Velocidad negativa. Y si B0 es negativa, ¿cómo es la función lineal? Cuando una pendiente, por ejemplo, menos, le vamos a poner menos B0 ahora. ¿Cómo es una función lineal cuando la pendiente es negativa? ¿Se acuerdan? Si la pendiente es negativa, entonces nuestra función lineal va a arrancar. Supónganse que la posición inicial es la misma, que arranca desde este mismo punto, desde 3 metros arranca. Si arranca desde 3 metros, perdón, tengo que admitir 2 personas más. Si arranca desde 3 metros, pero va con velocidad negativa, significa que nuestro cuerpo tiene, perdón, la función tiene una pendiente negativa. Y recuerden que las funciones lineales con pendiente negativa se dibujan de esta manera. Entonces nuestra pendiente es cada vez que transcurre un segundo, se desplaza hacia abajo, por ejemplo, 7. Cada vez que transcurre un segundo se desplaza 7 hacia abajo. ¿Ah? Esa es la idea. Profe, una duda. Sí. No estoy pudiendo entender cómo sería en la práctica una velocidad negativa. Porque una aceleración negativa sería desacelerar, frenar. Pero una velocidad negativa, ¿qué sería en la práctica? Sería ir manejando contramano. Si vas hacia arriba es el sentido de circulación nada más. O te moves, Ah, bien, bien. o te moves hacia abajo. El signo depende de para qué lado consideres vos positivo el eje X. ¿Sí? Yo Bien, bien. considero el eje X positivo para arriba, entonces las velocidades, si se mueve para arriba mi cuerpo, se mueve con velocidad positiva. Si se mueve para abajo, se mueve con velocidad negativa.
Nada más que eso. Es una cuestión de nomenclatura, de convención de signos, nada más. ¿De acuerdo? Sí, sí, Bueno, ahí entendí, gracias. bien. Entonces, eso con respecto a nuestro movimiento rectilíneo y uniforme. Pero ahora, si tuviéramos un movimiento variado, movimiento rectilíneo, seguimos rectilíneo pero variado, significa que, en un variado significa que la aceleración ya cambia. La aceleración ya es distinta de cero. La aceleración es constante. No solamente distinta de cero, sino que es constante. La aceleración constante la vamos a llamar a cero en la dirección X, por supuesto. Siempre nos estamos moviendo en el eje de las X. Y si la aceleración es constante, quiere decir que la velocidad va a variar. Porque yo aprieto el acelerador y lo pongo en 3 metros por segundo al cuadrado, por ejemplo. ¿Qué significa? Que yo tengo una aceleración de 3, acá. Si esto fuera 3, el valor de las unidades de aceleración, como habíamos visto en la clase pasada, si no me equivoco, lo vimos, las unidades de la aceleración son metros sobre segundos al cuadrado. Es decir, ¿cuánta velocidad, cuánto es la velocidad que varía cada segundo que transcurre? Si nuestra velocidad es de, perdón, si nuestra aceleración es de 3 metros sobre segundo, significa que la velocidad va a variar cada segundo que transcurra, va a variar 3 metros sobre segundo. Entonces, por un segundo yo tengo 3 metros sobre segundo que varía la velocidad ahora. No es la posición, ahora es la velocidad la que varía linealmente. ¿Bien? Entonces, si tengo una pendiente de 3, si tengo una aceleración igual a 3, la pendiente 3 va a ser, el número 3 va a ser la pendiente de la función lineal, que es la velocidad en función del tiempo. ¿Y cómo va a ser la función lineal? Y parecido a lo que hicimos recién con el MRU, la aceleración cero por el tiempo más la velocidad inicial, que acá en el dibujito del cero que pone BXY, le pongo velocidad cero, para no poner tanto su índice. Entonces, si tenemos como aceleración una función constante, la velocidad es una función lineal del tiempo. Fíjense, y acá teníamos, si tenemos una función constante acá, como velocidad, la posición es lineal respecto del tiempo. Habíamos dicho algo interesante, algo respecto de la velocidad instantánea de la clase pasada y de la aceleración instantánea. Y vamos a repetir esa formulita. La derivada de la posición, ¿se acuerdan? La pendiente de la recta tangente era la derivada de la posición respecto del tiempo. Y esa era la velocidad, ¿no es cierto? Fíjense, si yo derivo una función lineal, para aquellos que no vieron derivada, si yo derivo la función lineal que es x, obtengo una función constante. Bien. La derivada de una función lineal es una función constante. Fíjense acá. Habíamos visto que la derivada de la velocidad respecto del tiempo era la aceleración instantánea. Si yo derivo la función lineal, ¿qué me da? Derivando la función lineal me da una función constante. Bien, y la derivada es justamente A0, que es la pendiente de la recta. Entonces, tenemos los mismos comportamientos, nada más que uno es para velocidad y posición, y el otro, y este es para, y el MRV es para velocidad y aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado, me faltó el cuadrado acá, significa que cada vez que transcurre un segundo, el cuerpo cambia o acelera, cambia su velocidad en 3 metros por segundo. ¿De acuerdo? Bueno, pero si tenemos ahora que mi función velocidad en función del tiempo es una función lineal, ¿cómo es la función posición del tiempo? ¿Cómo es la x de t? Yo podría colocar esta es la b de t, la x de t. Bueno, ¿cómo es la x de t? ¿Cómo es la posición respecto del tiempo? Bueno, la posición respecto del tiempo, por ahora, como no sabemos ni derivar ni integrar, la vamos a aprender de Pareto,
justamente es una función cuadrática. Acá está más o menos el grafiquito de la función cuadrática. Una función cuadrática que se arma de la siguiente forma. Usando los datos que tienen las funciones aceleración y velocidad. Un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, más la velocidad por el tiempo, más la posición inicial. Tengo una posición inicial acá, nuestro cuerpo arranca desde el eje X en algún valor de posición, y se mueve respecto del tiempo como con una función cuadrática o parabólica. ¿Bien? ¿Se acuerdan de las funciones cuadráticas? Todas las funciones cuadráticas tienen un vértice, ¿sí? ¿Se acuerdan del vértice, del punto mínimo? Espero que se acuerdan de eso porque les va a servir mucho. A ver, en este caso, fíjense, un medio de acero, ¿se acuerdan que cualquier función cuadrática, qué forma tenía? A, x cuadrado, estoy hablando de cualquier función cuadrática como la vieron, no sé si... X más C. ¿Sí? Más b por x más c. Y con esta formulita y con estos coeficientes a, b y c de la función cuadrática, ustedes calculaban el vértice, el x del vértice de la función como menos b sobre 2 por a, ¿se acuerdan? Y también calculaban las raíces de la ecuación cuadrática con la formulita que le llaman Bhaskara, que es menos b más menos la raíz cuadrada, ¿sí? B cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por... Bueno, todo eso que conocen es relativo a las funciones cuadráticas. Vamos a atender solamente ahora al vértice de nuestra función cuadrática. Ya. Vamos a hacer esto. Si el vértice de la función cuadrática es menos b sobre 2 por a, ¿sí? Menos b sobre 2 por a, ¿cuál es b? B es el coeficiente lineal. A no tiene nada que ver con la aceleración, sino A es el coeficiente cuadrático, B y C, ¿no es cierto?, de nuestra función cuadrática. Entonces, si el vértice, si el x del vértice es menos 2 por A, menos b sobre 2 por A, ahora en vez de llamarle x del vértice, le voy a llamar el tiempo, la coordenada, el tiempo para el vértice de nuestra parábola. Porque fíjense, esta parábola que está dibujada acá, parece tener un vértice del lado negativo, ¿cierto? Parece estar por acá el vértice y esta parábola seguiría así. ¿Está? Veamos, ¿para qué quiero hacer esto? Un poquito nada más. Menos b sobre 2 por a nos daría b0 menos b0 sobre 2 por el coeficiente cuadrático que es 1/2 de AC. Entonces se simplifica el 1/2 y me queda que el... ¿No falta el tiempo arriba? No va no aprendieron mucho de parábola, entonces si uno pone no tiene que poner acá van los coeficientes nada más. Entonces, el valor del vértice sería menos b0 sobre a0. ¿Para qué hago esto? Para que analicemos lo siguiente. En nuestros grafiquitos, sí, voy a poner más abajo a este y más abajo a este. En nuestros grafiquitos, en estos grafiquitos tenemos que la velocidad inicial, esta es b0, hay una raya, nuestra velocidad inicial b0, esta, tiene signo positivo. Cuando tengo signo positivo y la aceleración, como habíamos visto recién, la aceleración, también bajemos el dibujito, la aceleración positiva, ¿sí? Velocidad positiva, velocidad inicial positiva, aceleración positiva, significa que el cociente b0 sobre 0 es positivo, con el signo menos me da negativo, y está bien, el vértice de esta función cuadrática está de este lado, el mínimo de esta función cuadrática está de este lado, que no me interesa lo que pasa para tiempos negativos, a mí me interesa todo lo que pasa para tiempos de 0 en adelante. Entonces, esta función cuadrática del tiempo está bien
solamente graficamos la rama esta positiva, que está del lado que nos interesa, del lado de los tiempos positivos, ¿sí? Porque uno empieza a contar, uno prende las experiencias que vayan a hacer, espero que hagan alguna experiencia, van a prender siempre el reloj, o cuando veamos los problemas, vamos a encender los tiempos, vamos a prender nuestro cronómetro, y a partir de ahí empezamos a contar todo, entonces los tiempos negativos no nos interesan. Bueno, entonces, si esta parábola tiene un mínimo de este lado, no interesa, pero ¿para qué voy? ¿A qué voy con esto? Cuando nuestra función x de t va a tener el vértice, va a tener el mínimo del lado de los tiempos positivos. Y vamos a tener dos posibilidades. Cuando la velocidad inicial sea negativa, por ejemplo, o cuando la aceleración sea negativa. Una de las dos. Cuando una de las dos sea negativa, esto me va a quedar positivo. Bien, ¿para qué hago esto? Supónganse que la aceleración es negativa, como el caso de un tiro vertical. No sé si han visto tiro vertical, o cuando estamos sometidos cuando un movimiento está bajo la acción de la gravedad, y le ponemos el signo menos a la gravedad, entonces tenemos que, si la aceleración es negativa, cuando la A0 es negativa, ¿cómo van a ser las funciones? Cambiemos o veamos los grafiquitos. A0 es negativa, entonces. Este 3 lo puse como ejemplo. Ahora, A0 negativa significa que tengo que estirar mi eje. Tengo que estirar mi eje de las aceleraciones para abajo. Y aceleración negativa significa una función horizontal negativa. Por ejemplo, menos 2 metros sobre segundo al cuadrado. Tengo que graficarla negativamente. Y entonces la pendiente es negativa. Supongamos que arrancamos con la misma velocidad inicial. El auto viene, nuestro vehículo, nuestro cuerpo viene con una velocidad de 5 metros sobre segundo, marchando hacia arriba en el eje, marchando hacia arriba. 5 metros sobre segundo positivo. Bien, y la aceleración, y empieza a frenar. Entonces, ¿qué le pasa al cuerpo? ¿Cómo son las posiciones? Bueno, en principio empieza a frenar la velocidad. Es una función lineal, pero con pendiente negativa, entonces es una línea hacia abajo. ¿De acuerdo? Es una función lineal con pendiente negativa. Quiere decir que en algún momento la velocidad se hace cero. Frena, la velocidad se hace cero, pero si sigue acelerando para atrás, empieza a volverse, empieza a tener velocidades negativas. Empieza a frenar, llega al cero, pero después tiene velocidades en la dirección negativa del eje. Bien. ¿Y qué pasa en este caso cuando la aceleración es negativa y tengo esta pendiente y la velocidad inicial es positiva? Y bueno, entonces el vértice de la función cuadrática me va a dar positivo. Quiere decir que el vértice lo voy a tener justamente, al vértice lo voy a tener justamente donde se hace cero la velocidad. Entonces nuestro cuerpo arranca de una posición inicial. Nuestro cuerpo ahora, nuestra partícula, arranca de una posición inicial xy. La función posición es una parábola, ¿cierto? Pero ahora la A0 es negativa. ¿Qué pasaba cuando el coeficiente este era negativo? ¿Cómo eran las ramas de la parábola? En las ramas para abajo. Hacia abajo. Exacto. Entonces esto tiene un vértice y las ramas para abajo. Quiere decir que esta función va a ser una función que tenga un máximo justamente ahí. Y después, cuando las velocidades se hacen negativas, después cae, ¿no es cierto? ¿Qué significaría esto? A ver, analicemos el movimiento. El cuerpo tiene velocidad inicial positiva, va hacia arriba, ¿sí? Pero empieza a frenar, sigue avanzando hasta que frena completamente y la velocidad se hace cero. Pero el frenado incluye seguir yendo para atrás, entonces en algún momento frena y como cuando uno tira para arriba una partícula, cuando tira una piedra para arriba, ¿sí? La velocidad inicial es para arriba, en algún momento se frena, pero la aceleración sigue actuando, y entonces las velocidades empiezan a ser negativas y cae para abajo. Entonces esto ocurre
en una caída libre, por ejemplo. Bien, entonces, es interesante saber que el máximo, el vértice de nuestra parábola, si el vértice de nuestra parábola está de este lado, significa que el movimiento va y vuelve, ¿no es cierto? Llega a un máximo de velocidad, perdón, de un máximo de posición y después vuelve. Y el máximo de posición tiene que ver con la velocidad negativa, con la velocidad igual a cero. Bueno, esto lo vemos en abstracto, ya lo vamos a usar, ya lo vamos a utilizar cuando lleguemos a caída libre, por ejemplo, o cuando veamos algunos ejemplos ahora de, vamos a ver algunos ejemplos de encuentro, que son los ejercicios un poquito que más les cuestan a ustedes. Profe, disculpe. Sí, Ahora estamos viendo cinemática del punto. sí, Ah, ok. estamos en eso. Bueno, antes que sigamos, antes que agarremos algún ejemplo de encuentro, vamos a hacer una deducción de una formulita que ustedes usan mucho y que después la vamos a usar también nosotros, en el teórico un poquito más adelante. Entonces, fijémonos en la siguiente ecuación. Entonces, hasta ahora tenemos, repasando, para el MRU, ¿qué tenemos? La aceleración igual a cero. La velocidad igual a velocidad cero, constante. Y la posición igual a velocidad cero por el tiempo más posición inicial. Esas son las tres formulitas que tenemos para el MRU. Y para el MRV, o MRV, tenemos que la aceleración es igual a constante, que la velocidad es igual a 0 por t más la velocidad inicial, y la posición del tiempo es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más posición inicial. Esas son las únicas formulitas que deberíamos manejar. Y con esas formulitas podemos deducir todo. No hace falta que nos acordemos de algunas recetas, porque muchas veces cuando uno aplica las recetas, las aplica mal, dependiendo del problema que se trate. Sí, yo sé que ustedes aprenden, qué sé yo, el tiempo de caída, la altura máxima, H máxima en un tiro oblicuo es igual, en un tiro vertical es igual a, bueno, ya no me acuerdo, ya la vamos a deducir, pero eso hay que tener mucho cuidado con aprenderse de memoria algunas formulitas. La que sí funciona bastante bien, por eso se las doy, es la siguiente. Fíjense que siempre tenemos las aceleraciones y las velocidades en función del tiempo, pero en ningún momento tenemos la velocidad en función de la posición. Entonces vamos a hacer la deducción de una formulita que es útil, que es muy útil para la resolución de problemas. Y la deducción es la siguiente. Entonces sabemos para movimientos variados, ¿no es cierto? Cuando para movimientos variados tenemos que, como acabamos de decir, la velocidad es la aceleración por el tiempo más vc. Entonces de acá despejamos el tiempo. Y nos queda que la velocidad menos la velocidad inicial dividido la aceleración es igual al tiempo. Por otro lado, tenemos que, saben ustedes también, que la velocidad media de la velocidad media del movimiento es el promedio de las velocidades, ¿no es cierto? Es la velocidad inicial más la velocidad final dividido 2. Esa es una forma de calcular la velocidad media. ¿Sí? La velocidad media es el promedio de las velocidades. Y además, ¿qué aprendimos? Que la velocidad media, además de calcularse como un promedio de velocidades, era ¿qué cosa? Era x final menos x inicial menos x0 dividido el tiempo. ¿Está? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso entonces? Fíjense. Entonces, con estas dos formulitas vamos a hacer lo siguiente. Vamos a despejar de acá. Con esta nos vamos a quedar. Con esta parte de la igualdad. Profe, Sí. Igualamos los dos, ¿no? ¿me explica luego eso que está cerrando en el Sí. ángulo? Esa forma.
Y tenemos dos formulitas para la velocidad media. Para el promedio de velocidad, un promedio, ¿cómo calculan ustedes cuando tienen que calcular el promedio de las notas? Suman 5 notas y la dividen por 5. Para calcular la velocidad promedio, sumo 2 velocidades y la divido por 2. La velocidad inicial y la velocidad final divido 2 es una forma de calcular la velocidad promedio en ese intervalo. ¿Bien? Pero también la velocidad media, habíamos visto en la clase pasada, que es posición final menos posición inicial sobre tiempo. ¿Se acuerdan? Delta X sobre delta T. B media, lo habíamos visto como B media, delta X sobre delta T. Esta es una forma, digamos, delta X es X menos X0 y delta T es T menos T0, pero si T0 inicial es 0, nos queda esa formulita. ¿Bien? Bueno, entonces tenemos esa igualdad, que junto con esta, entonces de esta igualdad vamos a despejar X menos X0, ¿y cuánto nos queda? Nos queda B0 más B sobre 2, B0 más B sobre 2 por el tiempo. Pero ahora este tiempo, en el movimiento rectilíneo variado, este tiempo es este mismo. Así que agarramos este tiempo, el que despejamos de este lado, que despejamos acá, y lo reemplazamos acá. Así que nos queda B0 más B sobre 2, multiplicado por el tiempo, que es B menos B0 sobre aceleración. Entonces acá tengo, fíjense que acá tengo B0 más B, o B0 menos B, perdón, o B más B0. Acá arriba tengo una diferencia de cuadrado, ¿no es cierto? X menos X0 nos queda igual a ¿qué cosa? Arriba una diferencia de cuadrado, porque B menos B0 y B más B0. Entonces esto es B cuadrado menos B0 cuadrado. Dividido 2 por la aceleración. ¿Estamos? Y así que, muy bien, dividido por la aceleración. Bien, entonces ahora despejamos la velocidad y esta formulita es la que ustedes conocen seguramente de memoria, que es que pasamos multiplicando 2 veces la aceleración, a que le puse A en vez de a 0, no importa, vamos a ponerle a 0 en cada uno de los pasitos, 0, a 0, y entonces, ¿qué nos queda? B cuadrado menos B0 cuadrado igual a 2 a 0 por X menos X0. Y ustedes la conocen de esta forma, o la velocidad al cuadrado igual a la velocidad, o 2 a 0 por X menos X0 más B0 cuadrado. No sé cuál de las dos conocen, pero lo que tiene de útil esta formulita para el MRV es que no tenemos el tiempo en el medio, tenemos la velocidad expresada en términos de la aceleración y la posición. Así que es una formulita interesante, por eso les doy la deducción, porque además la vamos a utilizar un tiempo después. ¿De acuerdo? Esa es una formulita interesante. Bueno, entonces para ejemplificar en lo que estamos viendo de movimiento variado, vamos a hacer un ejemplito piola del práctico. No sé, todavía no creo que haya llegado a esto en el práctico. Ah, no puse el práctico, acá lo tengo. Vamos a hacer el problema en esta guía de práctico que tengo yo, es el 25. No sé ustedes, si no me fijé en la guía impresa, la verdad, en la guía en PDF que me mandaron. Yo lo tengo como ejercicio número 25, en todo caso, en la clase que viene les digo cuál número es de la guía en PDF. Dice así, el problemita se los leo para que vayan anotando. Un móvil A lleva una velocidad constante de sub A de 81 km por hora. En determinado momento va 50 metros más adelante que otro móvil B, cuya velocidad en ese instante es de 72 km por hora. Pero tiene una aceleración constante a sub B de 0,5 metros por segundo al cuadrado. Averiguar A, ¿cuánto distará uno del otro al cabo de 12 segundos y cuál irá adelante? Y B, ¿en qué tiempo B alcanzará a A?
Bueno, más o menos, el problemita consiste en lo siguiente. Tenemos un cuerpo A. Profe, una pregunta sobre la última fórmula que usted escribió, la Sí. de b al cuadrado igual a 2a Sí. de aceleración cero. ¿Hay un motivo particular o una utilidad que se tiene en mente a la hora de no pasar el cuadrado como raíz para el otro lado? No, eso lo hacen ustedes. En todo caso, la formulita ahí queda, digamos. Ahí queda, si tenés que despejar el cuadrado, lo pasás, no hay problema. Es para no complicarla más a la fórmula, pero le pasa la raíz y listo, ¿sí? No sé cómo si la conocen ustedes de esa forma o si no la conocen, ahí tienen una herramienta para resolver algunas situaciones problemáticas, nada más que ustedes. eh, Claro, claro, no, yo pensaba que quizás por algún motivo estaba eso ahí, porque a la hora de hacer un ejercicio práctico, o sea, más lo despejás particular, vos. servía. Yo te doy la forma y lo despejas vos a la velocidad, ¿sí? Pero pasas la raíz cuadrada y listo, ¿sí? Bueno, Listo, entonces, gracias. la situación es, tenemos un cuerpo el cuerpo A, que va delante del cuerpo B. El cuerpo, bueno, dice móvil, vehículo, entonces yo voy a hacer algún autito acá como me salga. Tengo el móvil que es el móvil A, que va delante del móvil B. También otro autito. El móvil B. Y B. Móvil B pongo. Borremos. Que va delante del móvil B. Del móvil B. Y dice que va adelante, que en el instante que se fija, el móvil A lleva velocidad constante. Velocidad sub A igual a 81 kilómetros por hora. Y en el instante que mira o que alguien le indica que atrás tiene un cuerpo así, que atrás tiene otro auto a 50 metros que va a 72 kilómetros por hora, B sub B igual a 72 kilómetros por hora, pero está acelerado. Lleva una aceleración sub B igual a 0,5 metros sobre segundo. 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. Y entonces, la pregunta es, ¿va a alcanzar el cuerpo B, el auto B lo va a alcanzar el auto A? Porque este está acelerado y este no. Bueno, nos preguntan eso. ¿Cómo tenemos que encarar estos problemas que son de encuentro? Porque la segunda pregunta es, ¿en qué tiempo el auto B alcanzará al auto A? ¿De ¿Qué acuerdo? distancia los separa? 50 metros, perdón, no la anote, pero la distancia cuando se fija, cuando el auto B tiene 72 kilómetros por hora, están a 50 metros de distancia. Bien. Bueno, entonces, la forma de trabajar es, primero, tener todas las unidades iguales. O sea, tenemos kilómetros por hora, pero la aceleración está en metros sobre segundo, así que tendríamos que pasar los kilómetros por hora a metros por segundo. Espero que hayan aprendido eso. Una forma fácil de hacerlo sin acordarse mucho es la siguiente. Por ejemplo, 72 kilómetros por hora. ¿Cómo lo paso a metros por segundo? Bueno, hay que acordarse simplemente que un kilómetro son 1000 metros. Y una hora son 3600 segundos. Entonces esto nos da 72 dividido 3,6 metros sobre segundo. Bien, o sea que cuando uno divide por 3,6, está pasando de kilómetros por hora a metros por segundo. Y eso da 20. O sea que 72 kilómetros por hora es igual a 20 metros sobre segundo. De la misma forma, 81 kilómetros por hora lo dividimos por 3,6 y nos da metros por segundo. Bueno, no debería haber hecho eso. Bueno. 81 dividido 3,6 en metros por segundo queda. Y esto da 22,5, creo. 22,5 metros por segundo. Bueno,
Entonces ya tenemos todas las unidades como corresponde. ¿Está? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, lo que yo recomiendo es anotar las funciones de movimiento, las ecuaciones de movimiento de cada uno de los vehículos. Entonces empecemos por el auto B. El vehículo B tiene una aceleración B igual a 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Se acuerdan las llaves que puse arriba? Bueno, voy a hacer lo mismo. Aceleración, velocidad V, y es de 0, les voy recordando para que tengan presente, de 0 por T más, perdón, A0 por T, formulita era 0 por T, más B0, más velocidad inicial, ¿no es cierto? Esa era la formulita general. Entonces, A0, ¿cuál es? Este es A0, yo tengo que poner A0 por T, o sea, 0,5 metros sobre segundo al cuadrado, por para acá. 0,5 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, más la velocidad inicial. Entonces, cuando el tipo se fijó para atrás, llevaba una velocidad de 72 kilómetros por hora, o sea, de 20 metros por segundo. Esa era la velocidad inicial que tiene, pero el tipo va acelerando. Así que además tengo que sumarle a los 20 metros por segundo que tenía de velocidad cuando lo vio, tengo que sumarle lo que va a ir avanzando cada vez que transcurre el tiempo porque está apretando el acelerador. Bien, entonces esta es nuestra función, velocidad en función del tiempo. Y la posición del cuerpo B en función del tiempo es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Era un medio de A0 por T cuadrado más B0 por T más X0. Esto lo tienen que saber bien sabido. Acordarse muy bien de cómo son las ecuaciones de movimiento. Entonces, un medio, A0, ¿cuánto es? 0,5 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado más 20 metros sobre segundos por el tiempo más esta posición inicial X0. Y acá viene nuestro trabajito. No solamente aprendernos, saber bien las formulitas, sino cuál es la posición inicial del cuerpo. Y va a depender de donde yo decida poner los ejes. Entonces, como me gusta, como este cuerpo está primero, entonces yo voy a poner, acá voy a poner el X igual a 0. Voy a arrancar contando desde acá. Este va a ser el X igual a 0. Y entonces la posición inicial del cuerpo B, X0, es 0. Así que no pongo nada acá. Acá no pongo nada. La posición inicial del cuerpo B es igual a 0. Va. De acuerdo. Vamos ahora con el cuerpo A. Con el auto A. El autito A tiene aceleración igual a 0 porque va a velocidad constante. Claro, va con velocidad constante. La velocidad constante B era de 81 kilómetros por hora, o sea, de 22,5 metros sobre segundo. Y la, perdón, B puse y A. Y la posición es el cuerpo A. Y la posición X sub A es la posición en un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, no va con el tiempo al cuadrado, sino va 22,5 metros sobre segundo por el tiempo más la posición inicial de A. Pero ahora sí, la posición inicial de A, cuando 50. Exactamente, 50. Cuando el tipo, el que manejaba el auto A, miró para atrás, le dijeron que estaba a 50 metros el auto B. Cuando le dijeron eso, prendió el reloj, prendió el cronómetro. Entonces, está cronometrando las cosas a partir de que el auto B tenía 72 kilómetros por hora y estaba a 50 metros de distancia. Entonces, nuestra X0A es de 50 metros. Ya tenemos todo en metros sobre segundo. Fíjense que a las dos posiciones, las estoy referenciando del mismo sistema, con el mismo sistema.
No estoy usando un sistema de referencia para el cuerpo A y un sistema de referencia para el cuerpo B. No. Elijo un mismo origen para las dos funciones de posición. Si no, no voy a poder plantear encuentros nunca. Me van a salir mal o, bueno, me pueden salir bien, pero con más dificultad. Entonces, la primera cuestión es determinar el origen de las posiciones y de los tiempos y referir a ese sistema elegido al principio, referir las dos posiciones, la del cuerpo A y la del cuerpo B. ¿Estamos? Entonces ahí tenemos todas las funciones. ¿Qué nos dice ahora? ¿Qué nos pregunta el problema? Ahora todo lo que nos pregunte el problema lo vamos a poder responder, porque tenemos esas ecuaciones aquí. La parte A, que nos pregunta el problema es, ¿cuánto distará, o sea, qué distancia van a estar, un cuerpo del otro al cabo de 12 segundos y cuál irá adelante? ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo las funciones del tiempo, entonces quiero saber, ¿a dónde va a estar XB? A los 12 segundos, para T igual a 12 segundos. ¿A dónde va a estar? Para T igual. ¿A dónde va a estar? Bueno, solamente reemplazo el tiempo por 12 segundos. 0,5 por un medio es 0,25 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por 12 segundos al cuadrado, más 20 metros sobre segundo por 12 segundos. Y esto me da la posición del cuerpo B a los 12 segundos. Y esto dice 900 metros. Yo hice la cuenta. Si mal, a ver, hice la cuenta. No, hice mal la cuenta. No hice mal la cuenta. Un medio, 276, no, a ver. Profe, ¿por qué ahí a la velocidad le multiplica 12 segundos? Porque tenemos que multiplicar por el tiempo. Tenemos la función. Esta es nuestra función ahora. Con esta función. Ah, ahí sí, ahí lo vi. Las funciones de posición son los que nos manejan todo. Lo que nos va a servir, estas dos y estas también, por supuesto, nos van a servir para determinar, para responder cualquier pregunta que nos hagan. Y si me dicen la posición del cuerpo B a los 12 segundos, bueno, hago 0,25 por 12 al cuadrado, y esto da 276 metros. 200. ¿El 0,25 por qué es? 0,5 dividido 2. Acá hay un medio. Ah, ya, perfecto. 0,5 dividido 2 es un medio por un medio, o sea, un cuarto, o sea, 0,25, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos 276 metros que nos da el cuerpo, la posición del cuerpo B. Y la posición del cuerpo A los 12 segundos, ¿qué tengo que hacer? XA para T igual a 12 segundos es igual a 22,5 metros sobre segundo multiplicado por 12 segundos más 50 metros. Y esto da 320. 320 metros. Quiere decir que está más adelante el cuerpo A que el cuerpo que iba adelante. Está más adelante el cuerpo A, ¿y a qué distancia están los dos? Si hacemos la resta, esto da 44 metros. Ya respondimos la parte A. Pero lo más interesante es siempre la parte de a dónde se encuentra. La parte B, que nos pregunta a dónde se encuentra. Entonces yo voy a borrar esto que acabo de hacer. Uy, perdón. Esto que acabo de hacer es la parte más fácil. Lo voy a sacar porque tenemos a mano, para tener a mano ahí las ecuaciones de movimiento. Bien. Ahora nos pregunta la parte B. ¿En qué tiempo B alcanzará a A? ¿Cómo encuentro el tiempo en el que van a alcanzarse? Bueno, para encontrar el tiempo de encuentro es ese, es el tiempo en el cual las posiciones son iguales. El tiempo para el cual este avanzó no sé cuánto y este lo alcanzó. El tiempo en el que los dos vehículos están en la misma posición y chocan, si quieren. Tengo que encontrar el tiempo en que los dos vehículos tienen la misma posición. Es decir, el tiempo para el cual
la posición del cuerpo B es igual a la posición del cuerpo A. ¿Mm? La posición del cuerpo B es igual a la posición del cuerpo A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que plantear esa ecuación. Voy a encontrar el tiempo de encuentro. Profe, una pregunta. Sí. Para encontrar la incógnita, o sea, el momento en que que están o sea, en el mismo lugar, ¿se puede hacer una regla de tres simple? No, porque tenés una función cuadrática al medio. No tenés dos movimientos rectilíneos y uniformes. Tenés una Ah, función, ok. tenés esta función del cuerpo B que varía cuadráticamente. Vos podés hacer una relación de ese tipo cuando tenés las dos funciones lineales. ¿Mm? ¿De acuerdo? El tiempo de Bien, encuentro bien. es el tiempo para el cual las dos posiciones son iguales. Y entonces planteo esas ecuaciones. Igualo las dos ecuaciones. XA igual a XB, es decir, 22, o XB igual a XB, pueden empezar de cualquier lado. 22,5 metros sobre segundo por el tiempo más 50 metros es XA igual a un medio por 0,5, habíamos dicho que era 0,25. Entonces pongo acá directamente 0,25 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado más 20 metros sobre segundo por el tiempo. Tengo esa ecuación y fíjense que es una ecuación cuadrática. Tengo t cuadrado y no se cancela el t cuadrado. Entonces tengo que despejar, tengo que plantear la ecuación cuadrática. ¿Cómo se plantea una ecuación cuadrática? Se iguala a 0 y me queda 0,20. Paso todo esto restando para el otro lado, ¿no es cierto? 0,25 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo al cuadrado, más 20, bueno, lo voy a hacer 20 metros sobre segundo por el tiempo, menos 22,5 metros sobre segundo por el tiempo, menos 50 metros. ¿Sí? Pasé estas dos cosas sumando, que están sumando las pasé rectas. Y ahora me queda la ecuación 0 igual a 0,25 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado, y acá queda más 20 menos 22,5 metros por segundo por tiempo. Así que esto nos queda menos 2,5 metros sobre segundo por el tiempo, que es la variable, ¿no es cierto? Menos 50. Entonces, ¿cómo resuelvo la ecuación cuadrática? Y tengo que aplicar la formulita Bhaskara. Aplicando la formulita, que se los dejo a ustedes, me queda que los dos valores del tiempo que tenemos como resultado, tiempo 1 y tiempo 2, recuerden que era x1 y x2, uno me da menos 10 segundos y otro me da 20 segundos. A ver, para menos 10 segundos no me interesa lo que pasó antes. Que se encontraron en 10 segundos antes de lo que yo empecé a contar, no sé. No me interesan los tiempos negativos. Entonces, la solución es que el tiempo en el que se encuentran es de 20 segundos. A los 20 segundos las posiciones son iguales. Entonces, tiempo de encuentro, TE, 20 segundos. A los 20 segundos las posiciones son iguales. ¿Bien? Nada más para ese problema es todo lo que piden. Pero, si bien piden eso, vamos a hacer algo más del problema. Vamos a dibujar vamos a hacer los gráficos de las posiciones, de las ecuaciones de movimiento. Bueno, no sé, si quieren preguntar algo, háganlo, no lo hagan por chat, por favor. Entonces, si tenemos que graficar las ecuaciones de movimiento en los ejes, ¿qué tenemos? Tenemos, lo voy a repetir, para el cuerpo B, la aceleración es 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. Es aceleración constante. Entonces acá tenemos que hacer los dibujitos. Voy a hacer, bueno, a ver, para hacerlo bien, a ver, voy a usar la regla. Acá, así. Acá. Si tuviera el pizarrón, me demoraría más o menos lo mismo. El pizarrón real, no virtual.
porque la demora, pero vamos a hacerlo así. Hacemos el otro eje, y nos va a faltar otro eje más, pero no importa, lo dejamos así. Entonces, vamos a hacer acá. Vale. ¿Qué estoy haciendo? Voy a prolongar un poquito la aceleración. La aceleración en función del tiempo. La velocidad en función del tiempo. Y la posición en función del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro cuerpo B tiene una aceleración de 0,5 metros por segundo, una aceleración constante. Entonces, si acá está el 0,5 metros sobre segundo, póngale usted, entonces, esta es una función constante de 0,5. Constante, bueno, salió más o menos. La posición, la velocidad, perdón, de sub B habíamos dicho que es 0,5 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, más la velocidad inicial que era, perdón, era de 72 o de 20 metros sobre segundo. Entonces, tenemos una velocidad inicial de 20 metros por segundo. 20. ¿Sí? Y una pendiente de 0,5. Nuestra función lineal arranca en 20 y tiene una pendiente bajita, quiere decir que cada segundo aumenta 0,5 metros sobre segundo. Entonces esta es nuestra función lineal B. Entonces, esta es la aceleración B, esta es la velocidad B, esta es la aceleración de B. Y por lo tanto, la posición, como es una función, como habíamos dicho, la velocidad inicial es positiva y la aceleración es positiva, nos queda 0,25 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado, más 20 metros sobre segundo por el tiempo. Así queda. Entonces, fíjense, esta es una función cuadrática también. La posición respecto al tiempo es una función cuadrática. ¿Y dónde tiene el vértice esta función cuadrática? Fíjense que corta en el 0. Y si hacemos menos b sobre 2 por a, bueno, habría que encontrarlo, pero el vértice nos va a dar del lado negativo. Así que corta en el 0, nuestra parábola corta en el 0, y tenemos que analizar la rama, esta rama de la parábola. ¿Bien? El vértice está de este lado, nos interesa. Esta es la rama de la parábola que nos interesa a partir de los tiempos. Entonces, esta es la posición, es como avanza la posición del cuerpo B en función del tiempo. ¿De acuerdo? Para el cuerpo A, para el auto A, la aceleración de A era igual a 0. Entonces, tengo que dibujar, bueno, dibujé todo con rojo, vamos a dibujar con azul para A. El auto A, la aceleración es igual a 0. Entonces, es una función horizontal en 0. La velocidad del cuerpo A es de 22,5 metros sobre segundo. O sea, en vez de 20, acá arrancábamos en 20, 22,5, pero es constante. Constante. Entonces tengo la función constante. Y la posición en función del tiempo del cuerpo A es de 22,5 metros sobre segundo. Estoy repitiendo lo mismo por el tiempo. Vamos a poner por el tiempo, más la posición inicial que era 50 metros. Quiere decir que arranca de 50 metros y después la función que vamos a dibujar es una función lineal y creciente con una pendiente de 22,5. Quiere decir que cada segundo hace 22,5. Se desplaza 22,5 metros. Entonces la función lineal, bueno, será un poquito más pronunciada. En todo caso es esa. Tenemos esa función lineal. Y esta es nuestra posición, cómo varía la posición del cuerpo A. ¿Dónde se encuentran los dos cuerpos? ¿Para qué tiempo se encuentran? Para el tiempo en que las dos funciones son iguales, donde se cortan los dos gráficos. Quiere decir que esto, si ustedes lo dibujan en escala y lo hacen correctamente, esto le tiene que dar 20 segundos. ¿Bien?
La otra solución que nos daba, negativa, ¿se acuerdan? Menos 10 segundos, y el vértice negativo significa que uno tiene que prolongar, para tiempo tiene que prolongar esto, ¿sí? Tiene que prolongar esta función, no sé cómo se prolongara, pero dice que se cortaban en menos 10, pero esta parte no nos interesa. ¿Está? Entonces, cada vez que tengan un problema de encuentro, planteen las ecuaciones de movimiento, grafiquen las ecuaciones, después, o si no entienden el problema, lo que les está preguntando, traten de hacer el gráfico para entender qué está pasando. ¿Está claro? Bueno, hice un problemita el número 19, que es un poco más complicado, pero no importa. De esto se tratan los problemas de encuentro. ¿Estamos? Vamos con una cosita más por hoy, que va a ser caída libre. Veamos cómo resolvemos problemas de caída libre. ¿Bien? ¿Qué es una caída libre? Definamos caída libre. ¿Vamos bien entonces? ¿No hay ninguna pregunta? No, profe. Bien. No, profe. Caída libre. La caída libre la definimos como lo siguiente. Se trata de arrojar un cuerpo, una partícula, bajo la acción de la gravedad. La gravedad está actuando y la partícula, pero no nos importa la masa todavía, y la partícula cae por acción de la aceleración de la gravedad. ¿Bien? La lanzamos, o no la lanzamos, la soltamos, se suelta. Se suelta la partícula. Soltarla significa que uno no le da velocidad inicial. Por eso le llamamos caída libre. Se suelta. No tiene velocidad inicial. Uno le podría dar velocidad inicial, pero cuando se habla de caída libre, uno suelta una partícula a una distancia del suelo que le podemos llamar h. A una distancia del suelo igual a h, soltamos una partícula. La aceleración de la gravedad apunta hacia abajo. Entonces, planteemos las ecuaciones de movimiento. Suelta, sin velocidad inicial, pero bajo la acción de esta aceleración, que es g, que es igual a 9,8, o muchas veces la redondeamos a 10, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ese es nuestro problema, plantear las ecuaciones de movimiento para un cuerpo que uno suelta desde una altura h. ¿Bien? ¿Cómo planteamos las ecuaciones de movimiento? Bueno, eso va a depender de la elección que hagamos, de nuestro sistema de referencia. Antes de arrancar, como hicimos con el problema anterior, tenemos que elegir un sistema de referencia. ¿Para dónde va a apuntar el eje Y? ¿Dónde va a estar el cero de los ejes del sistema de referencia? Para caída libre lo más fácil, lo que generalmente se utiliza, es poner el cero, ¿sí?, en el punto donde se lanza el cuerpo, la coordenada 0. Y el eje vertical, el eje Y, apuntando igual que G. Por lo tanto, la aceleración de la gravedad, las velocidades son positivas para abajo y las aceleraciones son positivas para abajo. ¿De acuerdo? Entonces nuestro eje apunta para abajo. Nuestro eje donde se realiza el movimiento. Le llamamos el Y porque es el eje vertical. Si le podríamos haber puesto X también. Le llamamos Y porque es el eje vertical, pero apunta para abajo. Entonces nuestro sistema de referencia unidimensional es el eje Y, que arranca en eje 0, cuando la partícula, de donde largamos la partícula. Quiere decir que cuando el cuerpo cae al piso, va a haber recorrido una distancia igual a h, ¿no es cierto? Entonces este es nuestro primer sistema de referencia. Para el sistema de referencia 1, para este sistema de referencia 1, que es el I, que arranca justamente donde empieza la partícula y con el eje hacia abajo, tenemos que la aceleración es igual a constante. La aceleración es igual a constante igual a g, 9,8. Positiva porque el eje de las Y apunta justamente como la gravedad. Estamos en un movimiento, y como es constante, la aceleración constante, estamos en un movimiento variado.
tenemos que utilizar las ecuaciones del movimiento variado. Aceleración constante, velocidad, aceleración por tiempo más velocidad inicial. Ah, pero en la caída libre se suelta el cuerpo. Por lo tanto, no hay velocidad inicial. Velocidad inicial la borra. ¿Bien? Y posición, que en vez de X le llamamos Y porque se mueve en el eje vertical, pero le podríamos haber puesto X también, es 1/2 de G por T cuadrado, más la velocidad inicial por el tiempo, más la posición inicial, posición inicial en el eje Y sería I0. Bueno, pero dijimos, la velocidad inicial es 0, así que este término no está. Y la posición inicial, como elegimos que la partícula arrancara justo en el 0 de nuestro eje, de nuestro sistema de eje, la posición inicial también es 0. Así que quedó muy fácil el conjunto de ecuaciones de movimiento de nuestra partícula en caída libre. Bien, eso es 1/2 de G por T cuadrado, es todo lo que tenemos en la posición, no hay nada más. Son las ecuaciones más simples. Esto es entonces el sistema, las ecuaciones de movimiento teniendo el sistema de referencia 1. Sistema, está feo, esto es muy grueso, vamos a elegir un poquito más finito el rojo. Ahí. Entonces, un sistema de referencia 1. Sistema 1. Pero ahora, en azul vamos a poner el sistema 2. Bueno, porque se me canta, arranco ahora así, con el eje de la Y para arriba, y el 0 en la base, digamos. En la base, no en la posición donde está el cuerpo, sino en la base que está a una altura h donde está el cuerpo. Y entonces, según el sistema 2, ¿cómo quedan las ecuaciones de movimiento? Sistema 2, pongamos. Sistema de referencia 2. Y bueno, entonces ahora la aceleración de la gravedad apunta hacia abajo y nuestro eje Y apunta hacia arriba. Así que la aceleración es menos G. Claro, Menos G. menos G. La velocidad ahora es menos G por el tiempo más la velocidad inicial. Sigue siendo 0 la velocidad inicial. Y la posición Y va a ser menos, va a ser igual a menos 1/2 de G por T cuadrado más la velocidad inicial, que es 0. ¿Y la posición inicial ahora cuál es? Está a una altura h, está a una altura h de el 0 de referencia. Así que queda de esta forma, las ecuaciones de movimiento quedan de esta forma para este sistema elegido. Ahora, si se les ocurre poner el eje Y para abajo, desde acá para abajo ya saben cómo cambia. Entonces va a ser más G, apuntando para abajo va a ser más G y menos H. A ver. Entonces está el sistema 3. Un sistema 3 en rojo puede ser este mismo, ¿sí? Pero apuntando para abajo. Con I apuntando para abajo. Este es el sistema 3. ¿Cómo quedaría según el sistema 3? Bueno, A quedaría igual a G. B quedaría G por T y velocidad inicial igual a 0. Pero I ahora quedaría 1/2 de G por T, pero el 0 está acá. Y las distancias positivas son para abajo, quiere decir que H es menos H. ¿Está? Bueno, todo eso depende de la elección del sistema de referencia que hagamos nosotros. Acá quería darle el ejemplo de varios sistemas, pero bueno, uno elige con cuál trabajar. Es más fácil, según la situación, es más fácil trabajar con esto. Pero si uno tiene que plantear un encuentro entre una partícula que cae libremente desde una distancia h y una partícula que la lanzan hacia arriba, ¿sí? Y ver a dónde se encuentran, entonces van a tener que elegir, ahí ya yo me quedaría con el sistema 2 y no con el sistema 1, según el problema que tengan que encarar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cuál es en una caída libre? Ustedes seguramente han deducido o les han dado algunas formulitas para la caída libre. ¿En cuánto tiempo llega al suelo? Primera pregunta. Vamos a utilizar el sistema 1 para responder. ¿En cuánto tiempo llega al suelo
en cuánto tiempo llega al suelo la partícula. ¿Ah? Esa es la pregunta. Bueno, va a llegar al suelo cuando la altura I sea igual a, según nuestro sistema de referencia. A ver. Estamos arrancando con el sistema 1. ¿Cuándo llega al suelo? ¿Cuánto vale I cuando llega al suelo? Profe, una consulta. Sí. ¿No le falta el cuadrado al sistema 3, al Sí, tiempo? sí, me faltó el cuadrado, claro. No, vale. Siempre va el cuadrado. Disculpe. Sí. Entonces, cuando llega al suelo, ¿cuándo llega al suelo? Cuando la altura, cuando I, la coordenada I es igual a H. Entonces, cuando I es igual a H, llega al suelo. Y entonces, ¿cuál es el tiempo? De acá despejamos el tiempo. Si la coordenada I vale H, ¿cuánto vale el tiempo? Y 1/2 de G por T al cuadrado. Ya entonces ahora despejamos el tiempo. Fíjense que paso el 2 multiplicando, 2H, paso la G dividiendo y tomo raíz cuadrada. Y este es el tiempo que demora en llegar al suelo, 2H sobre G. ¿Y cuál es entonces, usando este tiempo, podría calcular cuál es la velocidad que lleva la partícula justo antes de tocar el suelo? ¿Sí? Velocidad antes de tocar el suelo. ¿Cómo calculo la velocidad antes de tocar el suelo? Bueno, me voy a la ecuación de la velocidad. ¿Qué dice la ecuación de la velocidad según nuestro sistema 1? Y que es G por T. Esa es la velocidad. ¿Para qué tiempo tengo que calcular la velocidad? Y para el tiempo en que llega al suelo. Si en ese tiempo llega al suelo, entonces la velocidad justo antes de tocarlo al suelo, obviamente cuando tocó el suelo la velocidad fue 0. Pero un instante antes de tocar el suelo, tengo que reemplazar el tiempo este en que llegó al suelo para la velocidad. Entonces pongo G por la raíz cuadrada de 2H sobre G. Y si ponemos dentro de la raíz a G, nos queda raíz cuadrada de 2H G al cuadrado sobre G, nos queda raíz cuadrada de 2HG. Esa es la velocidad máxima de la partícula, porque es la velocidad justo antes de tocar el piso. ¿Bien? ¿De acuerdo? Bueno, dejamos para la clase que viene, entonces, vamos a dejar tiro oblicuo, perdón, sí, tiro vertical, tiro oblicuo y movimiento en 2 dimensiones. ¿Ah? Si no hay preguntas, lo dejamos acá. ¿Puede ser? Buenísimo, profe. ¿Sí? Bueno, profe. Espero no haberlos cansado. Buenísimo, profe. Muchas gracias. Chao, profe, gracias. Nos estamos viendo en la clase que Chao, viene. profe, Chao, muchas profe. gracias. Chao, Perdón, profe, gracias. antes de irse, anótenme en el chat quienes no estén en el aula